Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecerles su presencia hoy aquí, en esta conferencia, dentro del ciclo Actualidad de la investigación arqueológica en España, que está celebrando el Museo Arqueológico Nacional y que está a punto de concluir, va a terminar la semana que viene. Y también quiero dar las gracias al doctor Juan Luis Arzuaga por haber aceptado muy amablemente nuestra invitación a participar en este ciclo. Estoy convencido que nuestro conferenciante de hoy no necesita demasiada presentación, porque es uno de los rostros más conocidos en la proyección entre el público de la arqueología del Pleistoceno, de la paleoantropología. Y además es justo reconocer que ha contribuido de manera muy principal en la proyección que tiene la prehistoria en la sociedad española y en la posición de prestigio y de reconocimiento internacional que tiene hoy la paleoantropología española, en parte gracias a los trabajos que viene desarrollando desde hace varias décadas en los yacimientos de la Sierra de Atapuerca en Burgos. Aún así, voy a dar unas ligeras pinceladas, ¿no? El doctor Juan Luis Arzuaga es director del Centro de Evolución y Comportamiento Humanos, centro mixto de la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto de Salud Carlos III de Madrid, catedrático de Paleontología en la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid, director científico del Museo de la Evolución Humana en Burgos y codirector del equipo de investigaciones de los yacimientos pleistocenos de la Sierra de Atapuerca. Es miembro de la National Academy of Science de los Estados Unidos y de la Real Academia de Doctores de España, vicepresidente de la Fundación de Atapuerca y doctor honoris causa de las universidades de Burgos, Politécnica de Valencia y Zaragoza. Es asimismo autor de numerosas publicaciones científicas en revistas de ámbito nacional e internacional, algunas de prestigio tan señalado y reconocido como Science o Nature. Cuenta en su currículum también con reconocimiento académico y social a través de diferentes premios, entre los que destaca el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica de 1997, el de Difusión de la Ciencia de la Confederación Española de Sociedades Científicas del año 2012 o el Premio Cultura Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid del 2014. El tema del que viene hoy a hablarnos es uno de los que más atracción y curiosidad despierta entre el gran público, en parte porque nos afecta directamente a nosotros como los únicos representantes del género Homo que habitamos el planeta hoy en día, ¿no? Pero no siempre fue así. Hubo otros humanos, otras humanidades, y dentro de estas, pues, los neandertales siguen siendo los que generan, pues, un mayor volumen de literatura científica, de divulgación, nos provocan más curiosidades, preguntas y enigmas por resolver, ¿no? Desde hace unos años sabemos que los sapiens compartimos tiempos y espacios con ellos y genes, e incluso sabemos que de otras especies, ¿no? Me viene a la cabeza ahora las noticias recientes de los hallazgos en Filipinas, ¿no? Y en este contexto, los avances en la secuenciación de ADN fósil pues han abierto un camino hasta ahora impensable para aproximarnos a estas otras humanidades. Agradeciendo nuevamente su presencia aquí, la del doctor Juan Luis Arzuaga, pues le cedo la palabra. Muchas gracias. Claro, la importancia de hablar en un sitio depende de quiénes hayan hablado antes, ¿no? Por supuesto. De manera que estar en el Museo Arqueológico pues, tiene esa dimensión de todos los que han hablado antes que uno, toda la gente tan ilustre, de verdad, y tan admirada, por otro lado, ¿no? Que le han precedido a uno en el uso de la palabra en el mismo lugar. De manera que no es lo mismo hablar en cualquier sitio, en una hora cualquiera, que hablar en el aula, por ejemplo, donde daba clase, pues no sé, Linneo, por ejemplo, o Cabanilles, o Ortega y Gasset. Aula que se conserva, por cierto, y en la que se sigue dando clase. ¿Por qué es esto así? ¿Por qué es así? ¿Por qué tiene una especial importancia hablar en un lugar en el que antes han hablado grandes autoridades o personajes
míticos y legendarios, de los que solamente nos queda el recuerdo, en los felices tiempos en los que no se grababan las conferencias, de manera que solamente sobrevivían en la memoria transmitida oralmente de los que habían presenciado el evento, que por cierto se multiplicaban por miles y al final resultaban ser millones los que habían estado en aquel acontecimiento, pero eso formaba parte de la historia. Siempre recordaré que mi madre me dijo que ella había oído una conferencia de don Ramón Méndez Pidal, conferencia que afortunadamente no está grabada, como está esta. De manera que mi madre me pudo contar cómo era. Las cosas son más bonitas contadas que en la realidad de las cosas, ¿no? Esta conferencia se está grabando y no sé si incluso emitiendo, con lo cual hemos perdido ese componente mágico, pero tendremos que hacer como que no es así, un poco retrotraernos, imaginar que estamos en los tiempos de los prohombres de la prehistoria, cuando las cosas se desvanecían o permanecían en los relatos transmitidos en forma de literatura oral. Porque precisamente en eso consiste la naturaleza humana y de eso es de lo que voy a hablar hoy. De estos sentimientos, de esta mente mágica, de esta mentalidad mágica que tenemos los seres humanos y que es parte consustancial de nuestra naturaleza. Es decir, no solo tenemos una mente racional, sino que también tenemos una mente mágica. La mente mágica es tan producto de la evolución como la racional y es tan importante o más que la racional a la hora de explicar nuestra presencia aquí. Estamos aquí más por nuestra mente mágica que por nuestras capacidades matemáticas, los que las tengan, ¿no? Muchos no hemos hecho grandes usos de ellas y, sin embargo, lo que nos emociona y lo que nos mueve y lo que nos convoca siempre es la parte mágica de nuestra mente, que es algo que se suele minusvalorar, desde luego, y muchas veces hasta despreciar. El pensamiento mágico. El pensamiento mágico es la esencia del pensamiento humano. Y está bien que lo digamos los científicos, aunque seamos racionales. Y aunque nuestros trabajos se basen en el razonamiento abstracto, en la prueba, en el dato, en la lógica, pero somos también humanos. Y eso es lo que hace que las cosas tengan un significado y un sentido. Y eso se llama liturgia, y eso se llama solemnizar las cosas, y eso se llama ceremonia, eso se llama protocolo, que es hacer cosas porque significan algo. Para el ser humano, las cosas, los lugares, incluso los objetos que han estado en contacto con alguna personalidad mítica, de alguna forma se contagian de su espíritu, acumulan algo de su naturaleza y finalmente nos hablan. De manera que hay situaciones, hay objetos, hay lugares que hablan, que nos hablan, que dicen cosas y otros que no dicen nada. Bueno, pues lo que nos caracteriza como especie es que el mundo nos habla y las cosas nos hablan y los objetos nos hablan, los que fabricamos y los naturales. Y esa es la esencia del pensamiento humano. Lo que nos diferencia de las máquinas, en resumidas cuentas. Lo que nos diferencia de los ordenadores es nuestro pensamiento mágico. Yo quiero hacer hoy un apasionado elogio sentimental del pensamiento mágico, que es nuestra gloria y nuestra desgracia, por supuesto. Es la raíz de la solidaridad, de los sueños, del arte, de la belleza, del fanatismo, de la violencia, de la exclusión. En el pensamiento mágico está lo mejor y lo peor del ser humano. Es lo que nos hace ángeles y demonios, pero en todo caso lo que nos hace humanos. Lo que nos preguntamos, en resumidas cuentas, es si somos la única especie que ha tenido una mente simbólica, un pensamiento mágico, o incluso si somos la única especie en la historia de la vida que ha tenido mente. Mente es algo que no tendrán nunca los ordenadores, ahora que se habla tanto de transhumanismo, porque la mente es una representación interna del mundo exterior. Las máquinas no tienen una representación interior del mundo exterior. Los animales, o algunos animales,
incluyendo los animales humanos, tenemos mente y nosotros una mente simbólica. Pero por mente entendemos simplemente una representación interior, interna, del mundo exterior. Los ordenadores no tienen una representación interna del mundo exterior. Simplemente tienen programaciones, tienen algoritmos. En consecuencia no tienen mente y en consecuencia tampoco tienen mente simbólica, no pueden tenerla. Nos preguntaremos entonces hoy si somos la única especie que ha tenido mente. Yo os digo desde ahora mismo que no, que vivimos en un planeta en el que hay otras especies que también tienen mente, es decir, que hay animales, muchos, que tienen una representación interior, una representación interna. Se representa en el mundo, en el interior de su cerebro, y si somos la única especie o no con este tipo de mente especial, que es una mente simbólica, lingüística, que es capaz de elaborar conceptos y de comunicarlos utilizando símbolos y también de comunicarse por medio de objetos simbólicos y de fabricar objetos que dicen algo, que hablan. Somos creadores de objetos que hablan. Y si los neandertales lo tenían o no, en resumidas cuentas. Pero el título de la conferencia es el de, no me acuerdo muy bien, pero algo así como eran los neandertales una especie diferente de los cromañones, de nosotros mismos, ¿o no? En todo caso, esa era la idea que quería transmitir. Y empezaré constatando una realidad que también tal vez haga que muchos de vosotros consideréis contestada la pregunta en el primer minuto de conferencia. Y a lo mejor sentís el impulso de levantaros y de iros, puesto que la pregunta va a quedar inmediatamente contestada para algunos de vosotros. Pero yo os rogaría que os quedarais hasta el final, porque puede que haya al final una vuelta de tuerca, y como en las buenas historias, ¿no? Y entonces el final no sea el que uno esperaría, nos sorprenda al final. Empiezo por un hecho. Estoy mirando a todos y la totalidad de las personas que estamos aquí tenemos en nuestro genotipo genes neandertales. No solamente eso, sino que entre todos nosotros prácticamente reconstruimos un neandertal. Tenemos un 2-3%, los aquí presentes, de genes neandertales en nuestro genoma específicamente humano, me refiero, pero no es el mismo 2 o 3%. Es decir, que los genes que yo tengo de neandertal no son los mismos genes que tiene cualquiera de vosotros de los neandertales. Cada uno tiene su parte de neandertal. Lo que quiere decir que entre todos juntamos un neandertal, un genotipo neandertal. No del todo, porque hay algunos genes neandertales que se han perdido. Debían de ser perjudiciales para la especie humana. Para nosotros no debían de ser unos genes favorables y se fueron eliminados por la selección. Pero la mayor parte de los genes de los neandertales están distribuidos entre las personas que estamos en esta sala. De todos nosotros juntamos prácticamente un neandertal. Bien, en principio, para mucha gente eso quiere decir que los neandertales y nosotros somos la misma especie. Puesto que tenemos genes neandertales será porque somos la misma especie. Eso es lo que parece y es lo que mucha gente dice. Y entonces vamos a examinar con más detalle, con más profundidad esta idea, porque es posible que después de todo, el que tengamos algunos genes neandertales no signifique que los neandertales son Homo sapiens o pertenecen a la misma especie que nosotros. Podría ser que tuviéramos genes neandertales y que los neandertales fueran una especie distinta. Entonces, aquí tenemos a un neandertal con una niña sapiens. La pregunta, que podría ser su hija o su nieta, y la pregunta es, ¿estos dos humanos, seres humanos, pertenecen a la misma especie? Pero en el fondo hay una pregunta mucho más importante que no podré desarrollar, pero que es esencialmente la pregunta más importante en una asignatura, por ejemplo, de evolución humana. Y la pregunta se refiere al patrón de la evolución humana, la geometría de la evolución humana.
O sea, la evolución humana tiene una geometría lineal, es una sucesión de especies, una detrás de otra, como la lista de los reyes godos. Es decir, aquí hay algunos que dicen que no. Hay muchos que piensan que sí. Y de hecho, los que sostienen que los neandertales y nosotros formamos una única especie, utilizan eso como argumento a favor de que solo ha habido una especie, todo el tiempo. Una especie que se va transformando, que se va modificando, que va evolucionando, pero un único linaje. De manera que en cada época solo ha habido una especie humana en el planeta Tierra. Especie que iba evolucionando, claro. Con lo cual podríamos contar la evolución humana como una secuencia de especies, como una lista de especies. Y el otro planteamiento es un modelo ramificado. La evolución humana ha producido muchas líneas, muchas ramas, su geometría es la de un árbol, con muchas ramas, y todas ellas se han extinguido menos la nuestra. De manera que somos la única especie superviviente de un ramillete muy amplio de especies. De forma que, más allá de los nombres de las especies, de los descubrimientos, a partir de ahora, cuando leáis en un medio de comunicación que ha aparecido un nuevo fósil y que se asigna a tal especie y con el que se crea una nueva especie, en otro caso, lo que tenéis que preguntaros es, ¿este descubrimiento favorece el modelo de evolución lineal o favorece el modelo de evolución ramificada? Porque al final la gran cuestión no son los nombres que ponemos los científicos a las especies, que son nombres inventados, arbitrarios, sino el modelo de evolución. ¿La evolución humana es secuencial o la evolución humana es ramificada? Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño recorrido por la evolución humana muy rápido para entrar cuanto antes en materia, ¿no? Empezamos con los australopitecos. Aquí está Lucy. Y vemos que son vegetarianos. Luego algunos empiezan a incorporar proteínas y grasas animales, carne, a su dieta. Algunos quizá todavía australopitecos. Y empiezan también a fabricar utensilios, a romper, a partir piedras para producir filos y también para golpear los huesos y fracturarlos. Es decir, empiezan a desarrollar un uso de la piedra para fabricar herramientas y a incorporar productos de origen animal a su alimentación. Bien, la cosa continúa y ahora ya estamos en otra especie o en otra etapa que vamos a llamar Homo habilis, y hasta ahora estoy contando la evolución al modo tradicional. Es decir, de una manera lineal, que es, por otro lado, lo que en general la gente espera que le cuenten y los alumnos agradecen. La evolución contada como 2 o 3 especies. Los alumnos encuentran muy desagradable el que se produzca tanta ramificación y tantos nombres, porque es más fácil de recordar. Es una queja muy frecuente también en los periodistas que me entrevistan cuando se lamentan de que antes era mucho más fácil la evolución humana porque solo había 2 o 3 especies. Y entonces la cosa era algo así como Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus y Homo sapiens. Era muy fácil de recordar. Yo intento explicar que, claro, conforme se va sabiendo más de algún tema, pues se va haciendo más complejo. Porque la ignorancia es muy simple. Es el conocimiento el que es complicado, ¿no? La historia de España también se puede contar como Viriato, Julio César y Franco. Pero nos perderíamos una gran parte de la historia. No me parece bien que nos lamentemos de que aparezcan otros personajes en el relato. La historia se va haciendo más compleja, con ramificaciones laterales. Van apareciendo más historias. Bueno, eso es lo que sucede conforme se amplía cualquier conocimiento de cualquier época de la historia. Que se va haciendo, el libro va engordando.
y hay más cosas que aprender y que memorizar, si aún no lo van a examinar. Bien, aquí estamos en el Homo habilis y me estoy recreando en este relato lineal, porque yo particularmente no soy partidario de él, pero supongo que es reconfortante ver cómo todas las especies se van poniendo en fila, como es su obligación, para ir dándose paso, haciendo relevos unas a otras, hasta que finalmente llegaremos al Homo sapiens. Final y culminación de todo el proceso evolutivo. Esta misma visión secuencial y lineal la podríamos extender hasta el origen de la vida, con lo cual la evolución humana sería la bacteria, la ameba, por ejemplo, luego vendría el pez, el anfibio, el reptil, el mamífero, el mono, Lucy, el Homo habilis, el Homo erectus, aquí presente, los neandertales y nosotros. Estas visiones secuenciales de la evolución no tienen nada que ver con lo que sabemos de la evolución, que es por esencia ramificada, porque la evolución a lo que tiende es a diversificarse y a ocupar todo el espacio disponible y todos los recursos. ¿Verdad? Que la esencia de la evolución es la diversificación, la radiación. No, sería muy extraño que lo característico de la evolución sería la tendencia lineal, ¿no? Es más razonable pensar que la evolución lo que hace es ir ocupando cada vez más espacios, especializándose y extendiéndose y explotando todos los recursos y todos los nichos y todos los espacios disponibles. De manera que la evolución en general tiende hacia la diversificación, no hacia el alineamiento. Bien, pero la evolución humana podría ser distinta. Aquí tenemos al Homo erectus siguiendo con esta cadena y finalmente sale el cuento. Si esta fuera una conferencia de carácter narrativo, si yo contara la evolución humana como un relato, como una historia, como un cuento, como un mito, como un génesis, pues irían uno detrás de otro, sucediéndose los días y las sucesivas creaciones y aparición de nuevas especies. El relato a continuación seguiría por Atapuerca. Aquí tenemos esta mandíbula que tiene 1.200.000 años. En nuestro relato habríamos salido de África ya estaríamos colonizando Eurasia. De hecho, esta mandíbula es la mandíbula adaptada más antigua de Eurasia. Hay otras que pueden ser más antiguas, pero no tienen cronologías tan claras como esta. De manera que, salvo que incluyamos Georgia, hay una discusión geográfica en la ecuación. Bueno, seguimos en Atapuerca, hace 800 o 900.000 años. Tenemos una especie que se llama Homo antecessor, que se ha encontrado ahí, que es una especie en la que tenemos restos de muchos individuos y de la que esperamos saber más cosas en el futuro, en los próximos años, porque el nivel del que proceden estos fósiles es un nivel que ha sido solo sondeado, es decir, que se ha hecho una excavación muy limitada y en los próximos años será una excavación en un volumen de sedimento mayor, en una superficie mayor y se espera recuperar más restos. Y sabremos mucho más de esta especie. Y ahora nos vamos a la Sima de los Huesos, que es el yacimiento que ha proporcionado más fósiles humanos de la historia de la prehistoria, y descendemos por esta escala, por la que descendía yo de joven, en esta imagen, lo estoy haciendo ahora, de viejo, y donde se han encontrado los restos de cerca de 30, los esqueletos completos, aunque fragmentados, rotos, y que tenemos que ir reconstruyendo, y eso es a lo que nos dedicamos, a ir reconstruyendo los esqueletos que están enteros, pero rotos y mezclados, porque en un espacio muy pequeño se han acumulado y, lógicamente, mezclado 30 esqueletos. Por lo tanto, son 30 puzzles que tenemos que ir componiendo.
Bueno, aquí tenemos una escena también antigua de excavación para que se vea las dimensiones del lugar donde se acumularon estos cuerpos hace 400.000 años, no he dicho la antigüedad. Y esta es una imagen más moderna en la que aparecemos pues, algunos de los que estábamos en las imágenes anteriores, pero algún tiempo después, una imagen más reciente. Y también con un botín paleoantropológico pues impresionante, ¿no? Aquí tenemos, ahora mismo tenemos 17 cráneos, bastante unos más completos que otros, pero en proceso de reconstrucción. Y eso constituye la colección más grande de fósiles humanos de cualquier yacimiento de cualquier época. Y por lo tanto nos aporta mucha información acerca de la evolución. Pero ¿de la evolución de qué? ¿Quiénes eran estos humanos de hace 400.000 años? Los de la cima de los huesos. Aquí tenemos una imagen espectacular de Javier Trueba, que es el fotógrafo que nos acompaña desde el principio, y por eso tenemos una documentación única, como no se conoce ningún otro yacimiento, desde el principio de las excavaciones, de los hallazgos, de la marcha de las excavaciones y de los hallazgos, ¿no? Bien, aquí tenemos algunos de los cráneos más completos. Y ahora vamos a ver de qué se trata. Como se dice en estas publicaciones, estos fósiles de hace 400.000 años son antepasados de los neandertales. Es decir, ese es el lugar que ocupan en el árbol genealógico, en la evolución humana. Estos son los antepasados de los primeros antepasados de los neandertales. Son los antepasados remotos de los neandertales. Lo sabemos por la anatomía. Son neandertales en algunas características, en otras no. Son sobre todo neandertales en el esqueleto facial, en la cara, y en la dentición. Básicamente ahí se concentran los rasgos neandertales. Es un modelo de evolución que nosotros precisamente hemos aquí destacado en estas publicaciones, que es un modelo de evolución que seguramente ha sido muy común en la evolución humana, que es lo que se conoce como evolución en mosaico. Es decir, que algunas unidades, algunos módulos, evolución modular también se le llama, los rasgos del cuerpo el cuerpo se puede descomponer o los diferentes rasgos agrupar en una serie de módulos que son como unidades morfológico-funcionales, ¿no? Que evolucionan a diferentes ritmos. Entonces aquí lo que vemos en la cima de los huesos con relación a la evolución de los neandertales es que primero evoluciona el aparato masticador y luego el cerebro. Por lo tanto, el cerebro no es un cerebro de neandertal. Esto es importante por lo que vamos a hablar, porque hemos empezado hablando de pensamiento mágico, que incluye al ratoncito Pérez y a los Reyes Magos, entre otros mitos entrañables, ¿no? Y otros sentimientos y pensamientos. Pero lo que encontramos aquí, como digo, es un cerebro que todavía no es neandertal, hace 400.000 años, y un aparato masticador, básicamente, una cara que empieza a serlo. Luego hablaremos de cerebro. Bueno, pero el ADN luego ha venido a confirmar nuestras conclusiones obtenidas a partir de la anatomía de que estábamos ante unos neandertales primitivos. Unos antepasados de los neandertales se ha podido recuperar aquí y eso ha sido realmente una proeza de la tecnología y de la ciencia. Se ha podido recuperar, este es el ADN más antiguo del mundo, el ADN humano más antiguo del mundo, con muchísima diferencia. Tenemos en pequeñas cantidades, claro, pues un ADN muy degradado, pero se ha podido recuperar todo el ADN mitocondrial y una parte del ADN de los cromosomas. Eso es un logro muy importante de la ciencia y de la investigación, el poder conocer incluso, que sea parcialmente, el ADN de estas poblaciones, donde confirmamos que están ya en la línea evolutiva de los neandertales. Bueno, el resultado
cientos de miles de años después, son los llamados neandertales clásicos. Y aquí tenemos un par de ellos, ¿no? Un hombre y una mujer. Estos son los neandertales clásicos, que aquí aparecen reconstruidos. Son los neandertales de la última glaciación. Son los neandertales con los que entraron en contacto nuestros antepasados cuando salieron de África. Es decir, que son los neandertales del contacto. Con respecto a los de la cima de los huesos, han desarrollado todavía más sus características faciales y también su cerebro. Su cerebro ha crecido con respecto a la cima de los huesos, se ha hecho más grande y su forma ha cambiado. Eso quiere decir que desde hace 400.000 años hasta hace 50.000 años, que pueden tener estos fósiles de aquí, el cerebro ha aumentado. Ha habido una evolución hacia el aumento del cerebro. Y esa evolución se ha producido en la línea de los neandertales, de forma propia. Es una evolución que tienen los neandertales. Bueno, pues aquí tenemos una escena muy tierna de un neandertal con su hijo. Los hemos humanizado mucho los neandertales, no hay razón para no hacerlo, pero el que sean tan tiernos con sus niños no necesariamente quiere decir que sean la misma especie que nosotros. Es decir, no negamos que sean humanos. Lo que nos preguntamos es cuántas especies humanas hay. También hay muchas especies de cangrejos y de erizos de mar. La pregunta es, ¿solo se puede ser humano de una forma o ha habido más de una especie humana, como hay más de una especie de ciervo o más de una especie de oso o más de una especie de elefante? No hay por qué, de entrada, pensar que solo se puede ser humano de una forma. La naturaleza humana admite variantes, en principio. De manera que humanos sí. Los neandertales humanos eran. Si eran humanos como nosotros, es lo que nos preguntamos. Bueno, mientras tanto, en África se está produciendo una evolución paralela en el sentido de que en otro continente, aislada, con respecto a la europea, que va a producir finalmente al Homo sapiens. Ya que tenemos un fósil que es equivalente a los de la cima de los huesos. Así como los de la cima de los huesos eran pre-neandertales, estos son pre-sapiens. Aún no es un sapiens, pero es un antepasado del Homo sapiens. Y como en el caso de la cima de los huesos, lo que tiene de sapiens es la cara. Así que aquí también se ha producido una evolución en mosaico. Primero ha evolucionado el aparato masticador, los dientes, la mandíbula, el maxilar y la cara en general, y todavía no ha crecido el cerebro. O sea que en la época de la cima de los huesos tenemos en Europa una población que ya se la reconoce como de la línea de los neandertales por los cambios de la cara, pero que tiene un cerebro que todavía no ha crecido. Y en África sucede lo mismo, con una cara digamos que insinúa la anatomía moderna y un cerebro que es como el de la cima de los huesos. De hecho, indistinguible de los de la cima de los huesos. Así que si comparamos la población africana y la europea, las encontramos distintas en la cara y indistinguibles en el cerebro. Bueno, pero hemos dicho que se produce la evolución humana en Europa que da lugar a los neandertales y en África al Homo sapiens. Y aquí tenemos un neandertal y una mujer Homo sapiens, la llamada Eva mitocondrial. Y finalmente Homo sapiens sale de África y entra en contacto con otras humanidades que había en Eurasia. Cuando el Homo sapiens sale de África, Eurasia está habitada. En Eurasia vive gente, vive mucha gente para lo que es el paleolítico, claro, pero vive gente, y gente diferente en distintos lugares. En Europa y Asia Central y Oriente Próximo viven los neandertales. Más allá viven los denisovanos y en Flores vive el hobbit. Y hay otras especies, otras humanidades al menos, otros seres humanos
viviendo en otros sitios, ¿no? Pero finalmente entran en contacto los neandertales y los cromañones. Lo que tenemos aquí es el cráneo del hombre de Cromañón, del yacimiento de Cromañón. Y encuentros seguramente los hubo. Y aquí tenemos una reconstrucción dramatizada de un encuentro, y encuentros no necesariamente violentos, que pudieron ser encuentros también más amables, de intercambio, reconocimiento mutuo. Aquí se presenta a los neandertales en un encuentro con los cromañones, con el Homo sapiens. Y en esta imagen los neandertales pues, aparecen abrigados, pero sin colgantes, sin objetos de adorno, y los cromañones igualmente abrigados, mejor abrigados, por cierto, con unos vestidos mejor confeccionados, pero además con objetos de adorno, con colgantes y con adornos en el gorro y por todas partes. Aquí vemos a un niño neandertal que se vuelve hacia un niño cromañón que lleva un collar y con un gesto de extrañeza. Conozco bien lo que sucede aquí en esta imagen, porque esta imagen la hicimos nosotros. La hicimos nosotros con estos artistas, con los hermanos Kenis, ¿no? Hicimos la composición de lo que estaba ocurriendo ahí. Tengo que decir, por cierto, que esta escena reconstruye o es una interpretación de un yacimiento concreto, un yacimiento en el que se ha encontrado, yacimiento que se ha encontrado en Francia, en el que han aparecido restos humanos neandertales con objetos de adorno. Entonces, esta interpretación lo que cuenta es que los neandertales han obtenido por intercambio los objetos que no los han producido ellos, que los han intercambiado. Es una posible explicación. Tal vez los hicieron los neandertales. Y en esta imagen, el niño neandertal le pregunta al niño de Cromañón, muestra su extrañeza y le pregunta, ¿eso para qué vale? ¿Para qué vale collar? ¿Cuál es su función? ¿Sirve para la caza, por ejemplo? ¿Abriga? ¿Cuál es su función? Solamente una mente con pensamiento mágico sería capaz de atribuirle al collar una utilidad social, por supuesto, no una utilidad práctica o no una utilidad económica. De forma que seguramente ese collar sirve pues, para expresar o comunicar identidad, pertenencia, puede estar relacionada con estatus, puede estar relacionado con el collar o el adorno que sea, puede estar relacionado con la etapa de la vida del individuo, con su desarrollo, con su posición en el grupo, puede estar relacionado con mitos, con creencias, pueden ser amuletos, no lo sabemos. En todo caso, se trata de un objeto que habla, un objeto que dice cosas a quien sabe escuchar, a quien entiende su lengua, a quien entiende su idioma. Y aparentemente este neandertal no entiende esos significados, no entiende que las cosas signifiquen, que los objetos hablen, digan cosas, signifiquen algo, aparentemente, sea una interpretación. De manera que de acuerdo con esta interpretación de esta imagen, los neandertales son conscientes, pero no son simbólicos, mientras que los cromañones sí lo son. Esa podría ser la situación. Bueno, ¿y qué tiene Darwin que decir, porque siempre quiere Darwin, sobre todo esto, para poder tratar el tema de si son, o responder a la pregunta inicial, de si los neandertales y nosotros, en resumen, somos o no la misma especie? Hay que empezar por preguntarse qué es una especie. Eso parece muy obvio, pero no lo es tanto. No lo es tanto desde el momento en el que Darwin descubrió, simplificando, descubrió la evolución. O mejor aún, su causa. Pero bueno, desde que Darwin demostró la evolución. Porque a partir de ese momento es fácil entender que las especies no son fijas, sino que las especies se van produciendo a lo largo del tiempo.
Con lo que, en principio, una especie no es algo que aparezca de un día para otro, sino que es gradual la aparición de una especie. Y, en consecuencia, ya podemos empezar a pensar que los límites de las especies puede que no sean muy netos. No tan netos como lo eran para los creacionistas, cuando pensaban los naturalistas y la gente que las especies habían sido creadas por Dios, pues obviamente tenían unos límites claros entre unas y otras. No podía haber formas intermedias. Pero desde el momento en el que sabemos que las especies surgen por evolución y que ese es un proceso gradual, pues cabe pensar a partir de qué momento una población se convierte en una especie. Y ya empezamos a pensar que los límites no van a ser tan fáciles de reconocer, tan nítidos. Para que os hagáis una idea, Darwin manifestó esto diciendo que ¿cómo responder a la pregunta de cuándo un pueblo se ha convertido en una ciudad? Si no se da un criterio arbitrario previo. Es decir, un pueblo va creciendo, tiene 1000 habitantes, pasa a 2000, pasa a 3000. Madrid es una villa, pero creció y somos no sé cuántos millones. Puede tener la denominación de villa, pero obviamente es una ciudad. ¿Cuándo se convirtió la Villa de Madrid en una ciudad? ¿En qué momento? ¿Qué tamaño tiene que tener una colina para ser una montaña? Hay incluso una película muy divertida sobre eso, ¿no? En la naturaleza no hay fronteras netas. ¿Cuándo se decide que una colina ya merece el término de montaña? Darwin se decía, ¿cómo saber cuándo una subespecie se ha convertido en una especie? Sería como preguntarse cuándo un pueblo se ha convertido en una ciudad. De manera que para un evolucionista los límites entre subespecie y especie son muy difíciles de reconocer. Y Darwin sabía mucho de esto, porque su teoría de la evolución precisamente la concibió haciendo biogeografía. Darwin, en su viaje alrededor del mundo, en el Beagle, hizo geología, paleontología, biogeografía, taxonomía, y todo eso tiene que ver con el problema que estamos comentando. De manera que Darwin estuvo en las Islas Galápagos, ahí apreció la diversidad, la variación, las diferencias entre las aves, las tortugas, las iguanas, que se encontraban en una isla y en su vecina y en el continente, y eso fue lo que le rondó en la cabeza hasta que finalmente llegó a la conclusión de que las especies aparecen por diferenciación a partir de poblaciones aisladas, ¿no? Que terminan diferenciándose de la especie a la que proceden y convirtiéndose en nuevas especies, en un proceso gradual. Bueno, pero Darwin nunca formuló una definición de especie biológica, porque él pensaba que no se podía definir, simplemente, porque él creía que en un proceso continuo no se podía poner una raya, es decir, a partir de qué momento podemos hablar de una especie. Pero el que sí lo hizo fue este señor que aparece aquí, que es un alemán, a que todos queremos mucho. Estas son dos personas a las que todos los de mi generación apreciamos mucho. Es una escena que me parece emocionante. Aquí está Alfred Sherwood Romer, el padre de la paleontología de vertebrados, padre y la madre de la paleontología de vertebrados, inspirador de varias generaciones de biólogos y de paleontólogos. Todo un personaje. Y a la derecha está Ernst Mayr. Y es el momento en el que Alfred Sherwood Romer está dejando el despacho de director del Museo de Zoología Comparada de la Universidad de Harvard y va a entrar, qué escena tan emocionante, tan emotiva. Ojalá hiciéramos aquí estas cosas, fuéramos un poco más sentimentales o más educados, no sé cómo llamarlo.
y hiciéramos cosas así. Fijaros que en Harvard, en el Museo de Zoología Comparada, pues la nómina de los directores es una nómina muy ilustre, en el que empieza con Agassiz, que es uno de los grandes de la geología también, y Agassiz fue el que descubrió las glaciaciones, para que os hagáis una idea, un suizo emigrado a Estados Unidos. Finalmente Romer, y en 1961 Romer le cede el despacho a Ernst Mayr. Y Ernst Mayr es el que propone una definición de especie, que la vamos a necesitar para decidir si los neandertales son una especie. Entonces, Mayr crea el concepto biológico de especie y dice, una especie es una población que está genéticamente aislada. Es decir, es un conjunto de individuos que intercambian genes entre sí. Para intercambiar genes hay que tener sexo, os lo digo por si pensabais que hago de otra forma, no. Los genes se intercambian teniendo hijos juntos, pero que están reproductivamente aislados de cualquier otra población. Es decir, que tú no puedes intercambiar genes con miembros de otras poblaciones, de otras especies. De manera que tiene que haber aislamiento reproductor para que haya una especie. Bien, según eso, ¿los neandertales serían una especie diferente de nosotros? No, porque nosotros tenemos un abuelito neandertal y una abuelita cromañona. De manera que nosotros somos el resultado de intercambio de genes entre neandertales y cromañones. Los aquí presentes, todos los presentes, de todos nosotros juntamos casi un neandertal, ¿no? Luego, según este criterio, no estaban aislados reproductivamente los neandertales y los cromañones, y por lo tanto, según el criterio de Mayr, los neandertales no son una especie distinta, son Homo sapiens. ¿De acuerdo? Y Mayr tiene una gran autoridad. Mayr era un biogeógrafo, sabía muchísimo de cómo se producían las especies y él pensaba que la mayor parte de las especies se producían por aislamiento geográfico. Es decir, las especies las creaba la geografía, lo que en cierto modo había descubierto Darwin en las Islas Galápagos, que es el aislamiento geográfico que produce el aislamiento genético y así se forman las especies. ¿Me seguís? Bien, entonces acabamos de decir que los neandertales son la misma especie que nosotros, pero los neandertales vivían aislados de nuestros antepasados. ¿Cómo es que no se produjo el aislamiento genético? Es decir, ¿cómo es posible que ocupando la humanidad un territorio tan amplio, con tantos accidentes geográficos tan compartimentado y ecológicamente tan diverso, no se hayan producido muchas especies, que sería lo esperable? Nos enfrentamos a un problema. Aquí tenemos a un señor llamado Julian Huxley, que dice que nuestro caso es especial. Mientras que por lo general la evolución animal es divergente, la nuestra reticulada. Eso quiere decir que somos un caso único, los humanos. A pesar de que ocupamos todo el planeta, a partir de cierto momento, y de que vivimos en lugares geográficamente aislados, o bastante aislados, y que en cada uno de estos lugares, bueno, se diferencian poblaciones con rasgos propios, como hemos visto con los neandertales, en ningún momento se llegó al aislamiento genético. Es decir, que somos incapaces de producir especies. Somos incapaces de producir aislamiento genético. Y este mismo Ernst Mayr, en este congreso de 1950, dijo que en la evolución humana solo había habido una línea. Es decir, que nunca hubo ramificación en la evolución humana. Siempre ha habido una línea. ¿Por qué? Pues porque aunque habitáramos todo el mundo, siempre se mantenían los flujos de genes entre unas poblaciones y otras. Nunca se produjo el aislamiento genético entre los neandertales y los africanos y los asiáticos, sino que siempre estuvieron todas las poblaciones conectadas, humanas conectadas, por flujos de genes. Bien, ¿qué es lo que hace que nuestra especie sea diferente de las demás? Como decía Huxley, en cualquier otro caso se habrían producido muchas especies.
Es decir, si una especie se extiende por el planeta y ocupa mucho territorio, termina diversificándose en muchas especies. ¿Por qué no ha ocurrido eso en nuestro caso? La respuesta es que nuestro caso es especial porque nosotros tenemos la cultura y eso hace que no necesitemos adaptarnos biológicamente, sino que nos adaptamos tecnológicamente y la cultura es el factor unificador que impide el aislamiento genético. Es decir, que nuestro caso sería único. Cualquier otra especie, en nuestro caso, habría producido muchas especies, habría especiado y nosotros no lo hicimos porque había un factor unificador que era la cultura que permitía a las poblaciones humanas adaptarse tecnológicamente y no biológicamente a los ambientes particulares de cada región. Bueno, y eso tiene a su vez un defensor en el terreno de la paleontología, que es este señor que se llama Weidenreich, que trabajaba en China, y unos continuadores recientes. De manera que finalmente se enfrentan estos dos modelos. El de la izquierda, que es un modelo de evolución reticulada, como podéis ver, en el que hay diferentes líneas evolutivas, pero conectadas por flujos, todas ellas. De manera que nunca se separan, nunca se aíslan genéticamente, permanecen siempre dentro de la misma especie. Y el modelo de la derecha, que es un modelo ramificado en el que las diferentes líneas no se comunican, no intercambian genes y por lo tanto producen especies distintas. Según el modelo de la izquierda, solo ha habido una especie humana todo el tiempo, según el modelo de la derecha, ha habido todo el tiempo 3, 4 o más especies hasta que finalmente la nuestra reemplazó a todas las demás o las sustituyó o las desplazó o las eliminó y nos quedamos solos. Bueno, esta es una imagen de una filogenia, una genealogía ramificada, una representación gráfica del modelo ramificado. Y aquí tenemos otra. Pero bueno, ¿qué sucede? Ahora vamos a olvidarnos por un momento de la evolución humana y vamos a fijarnos en la biología. Fijémonos lo que sucede con los lobos y los coyotes, por ejemplo. Los lobos y los coyotes intercambian genes. Allí donde entran en contacto, en las zonas en las que están en contacto lobos y coyotes, hay intercambio de genes. En una proporción pequeña, pero hay intercambio de genes. De manera que algunos coyotes tienen genes de lobos y algunos lobos llevan genes de coyotes. A pesar de lo cual, se los considera especies distintas. ¿Qué sucede con los bisontes? Los bisontes intercambian genes entre ellos. No lo hacen porque el bisonte europeo vive en Europa y el bisonte americano vive en América. Hay un aislamiento geográfico, pero si se ponen en contacto, se cruzan entre ellos. Es decir, que aunque se les considera especies distintas, sin embargo, conservan la capacidad de cruzarse. No solo eso, sino que los bisontes se pueden cruzar con los toros y con las vacas. Y en la práctica ocurre que la mayor parte de los bisontes de los Estados Unidos tienen genes de vacuno, porque se han cruzado con vacas y con toros domésticos en las praderas o asilvestrados. De manera que la capacidad de intercambiar genes la conservan. Vamos al caso de los caballos. Aquí tenemos, estas imágenes son de Paleolítico Vivo, que es una reserva de fauna pleistocena que tenemos en Atapuerca y que estáis invitados a conocer, que vale mucho la pena. Tenemos arriba caballos de Presbasky y abajo tenemos caballos salvajes, digamos, antepasados de los caballos domésticos. Pues han intercambiado genes. Sabemos que han intercambiado genes. Vamos al caso de las cebras y de los asnos. Hay diferentes especies de cebras en África y hay dos líneas de asnos, que son los asnos africanos y los asnos asiáticos. Bueno, son diferentes especies, pues han intercambiado genes. De manera que uno puede encontrar genes de cebras en asnos asiáticos.
Ahora vamos al caso de los osos. Todas las especies de osos que existen actualmente en la biosfera han intercambiado genes en el pasado. Y no solo eso, sino que los osos blancos intercambian genes con los osos pardos. Y no solo eso, sino que los osos pardos actuales tienen más o menos un 2% de genes de osos de las cavernas. Más o menos el mismo porcentaje de genes que tenemos nosotros de neandertales. Bien, ¿cuál es la consecuencia de todo esto? La consecuencia de todo esto es que las especies normalmente intercambian genes unas con otras y no por eso dejan de ser especies. En otras palabras, lo que se observa es que no hay intercambio, hay aislamiento reproductivo y no hay intercambio de genes entre especies de diferentes géneros, que decimos en biología. Para que nos entendamos, un ciervo no se reproduce con un gamo. Un zorro no se reproduce con un lobo. Pero los lobos, los chacales y los coyotes se reproducen entre sí, en pequeño número. Y los ciervos no se reproducen con los gamos. Pero los ciervos, diferentes ciervos del mundo, género cervos, se reproducen entre ellos. De forma que lo normal, por no decir la norma, es que las diferentes especies que todo el mundo considera válidas, se reproducen entre ellas. Veamos el caso de los gibones. Los gibones son unos primates cercanos a nosotros. Hay muchas especies de gibones, como se puede ver aquí. Todas ellas intercambian genes. Veamos el caso de los chimpancés y de los bonobos. Intercambian genes. Ya han intercambiado genes en el pasado. Las diferentes especies de gorilas intercambian genes. En resumidas cuentas, lo que no es posible es encontrar un género en el que las diferentes especies no intercambien genes entre ellas. Así que Mayr, que era el autor del concepto biológico de especie, que decía que para que una especie fuera considerada como tal, tenía que estar reproductivamente aislada de cualquier otra especie, no se cumple nunca. Y él mismo suavizó su definición de biológica de especie en 1996. Y dice, y esto es lo importante, como he visto, y esto era antes de la genética, antes de que se tuviesen datos, desde que secuenciamos el ADN tenemos cada vez más y más y más y más información acerca de intercambios génicos entre todas las especies que están próximas entre sí. De plantas, de animales, de mamíferos, de aves, de todo. Y dijo, bueno, bien, estos mecanismos de aislamiento genético no siempre previenen o impiden completamente el que haya intercambios de genes, pero, sin embargo, impiden la completa fusión de tales especies. Dicho en otras palabras, el que dos especies intercambien algunos genes, un 2%, por ejemplo, no hace que se conviertan en la misma especie. Solamente si se fusionan y pierden su individualidad y se convierten en otra cosa, entonces serían la misma especie. Es decir, nosotros podemos intercambiar genes con cualquier otra población humana del planeta y convertirnos en algo que no es ni caucasoide, por ejemplo, ni australiano, en algo intermedio, en una fusión. Bien, ¿qué sucedió con los neandertales y con los cromañones? Pues lo que sucedió es que intercambiaron genes en una proporción pequeña y nunca llegaron a fusionarse en una misma especie. Por lo tanto, según el criterio biológico de Mayr, criterio biológico modificado, los neandertales y nosotros, a pesar de que tengamos algún porcentaje de genes neandertales pequeño, seríamos especies distintas. Bueno, el mismo Mayr elaboró otros conceptos de especies cercanas que más o menos quedarían reflejadas en este esquema. Lo que tenemos en la evolución humana son, primero, una serie de especies que llamaremos ardipithecos, más o menos emparentadas, después los australopithecos, de los que hubo muchas especies, porque los australopithecos ocuparon un gran espacio geográfico.
especies de australopitecos más o menos cercanas entre sí, que intercambiarían genes en aquellas zonas donde entrasen en contacto, en las fronteras, habría algún intercambio de genes. Luego vinieron los parántropos, que lo mismo. Luego finalmente el Homo habilis y luego el Homo erectus en nuestra evolución, que también produciría una serie de especies que finalmente darían lugar a los neandertales y también al Homo sapiens, que es la única especie que sobrevivió. Terminamos con la mente simbólica. Todo eso está muy bien, pero ¿tenían los neandertales una mente simbólica como la nuestra? Ya hemos visto que los neandertales y nuestros antepasados, o mejor dicho, los antepasados de los neandertales y los nuestros, hace 400.000 años tenían un cerebro más o menos parecido. Y luego evolucionaron independientemente, aumentando el tamaño del cerebro, pero dando lugar a cerebros diferentes, con formas diferentes. El cerebro de un neandertal es completamente diferente en forma del cerebro de cualquiera de nosotros. Son morfologías distintas. Habría que ver si son también mentalidades distintas, pero formas distintas sí que tienen. Entonces, vamos a preguntarnos por la mente, el pensamiento mágico, la mente simbólica. ¿La desarrollaron los neandertales? Bueno, tenemos pruebas de que en la línea Sapiens, desde hace al menos 100.000 años, hay una mente simbólica, hay pensamiento mágico, para entendernos. Y eso termina en las grandes manifestaciones del arte prehistórico. ¿Qué pasa con los neandertales? ¿Desarrollaron ellos también una mente simbólica? ¿Tenían pensamiento mágico? ¿Tenían objetos simbólicos? ¿Se comunicaban a través de ellos? ¿Tenían un lenguaje elaborado? ¿Tenían mitos? ¿Tenían creencias? ¿Se contaban historias? ¿Se identificaban con objetos? ¿Expresaban por medio de objetos cosas tales como el estado civil, el estatus, la jerarquía, la identidad, la pertenencia a un grupo? Es decir, elaboraban objetos que hablaban por ellos. Pues esa es la gran cuestión. Esta es una fotografía que tomé yo en el Museo de Neandertal, donde se encontró el fósil que da nombre a la especie. Y en esta fotografía lo que se pretende mostrar es que los neandertales eran más fuertes de lo que somos nosotros, el Homo sapiens. Por eso muestran a un neandertal que levanta con facilidad una roca por encima de su cabeza, mientras que este forzudo alemán no es capaz de subirla por encima del ombligo. Lo que pretenden demostrar es que los neandertales eran más fuertes que nosotros. Pero a mí lo que me interesa de la foto no es eso, sino el logo de Adidas. Porque lo que realmente es espectacular en esta foto es que el neandertal lleva pieles para abrigarse, es decir, esas pieles tienen una función puramente práctica, utilitaria. Es una adaptación a la temperatura. Y sin embargo, el sujeto de la derecha, este morrosco alemán, lleva una camiseta que cumple una función de abrigo y un logo, cuya función se preguntaría el neandertal, ¿cuál es la función del logo? ¿Para qué sirve el logo? Bueno, pues el logo es un lenguaje. El logo indica lenguaje. Es algo que entendemos nosotros. El logo es un signo que es comprendido solo por la comunidad que lo ha producido. Obviamente el logo de Adidas, iba a decir, no le dice nada a un aborigen australiano, pero ahora mismo seguro que sí, porque probablemente lleve una camiseta de Adidas, aunque sea de imitación. Pero el logo de Adidas solamente es entendible por la comunidad que lo ha fabricado y que le da un sentido y que le atribuye un valor. Bien, entonces, lo más importante de la imagen de la derecha del Homo sapiens es el logo de Adidas. Y nos preguntamos, ¿tenían logo?
¿Algún signo identitario, los neandertales? ¿Podemos imaginarlo? Bueno, hay teorías que dicen que sí. Es posible que los neandertales tuvieran objetos de adorno perecederos que no se han conservado como tales. Nosotros hicimos una exposición en torno a un yacimiento que se llama Fumane, en el que se han encontrado evidencias, pruebas de quizá la extracción de plumas de aves. Bueno, la extracción es segura, pero para un uso ornamental. Es decir, es posible que se adornasen con plumas que como tales no se han conservado. Y luego, recientemente, se han publicado pinturas en cuevas españolas que por su cronología se atribuyen a los neandertales, pero esta es una evidencia que todavía es objeto de discusión y de debate y que no puede darse por garantizada. Bien, finalmente persiste ese enigma, el de si los neandertales tenían o no una mente como la nuestra. Después de 500.000 de años, quizá, de evolución independiente, lo que en principio sería sorprendente hasta cierto punto. Pensad que la evolución de los neandertales y la evolución nuestra se produce en continentes distintos y de manera independiente. En principio cuesta trabajo admitir que llegasen al mismo resultado. Ya hemos visto cómo los cerebros crecen en las dos líneas, pero de forma distinta, de forma que la morfología del cerebro neandertal es diferente de la morfología del cerebro de Sapiens. Es posible pensar que la mente del neandertal fuera distinta a la nuestra. Humana, sí, consciente también, pero diferente. No es posible imaginar que pueda haber más de una forma de ser un ser humano. Solo se puede ser humano a la manera Sapiens. No podríamos imaginar que los neandertales tuviesen una mente consciente, pero diferente. Aquí tenemos una imagen en la que se muestra en qué consiste lo que se llama la autoconsciencia. Ese ojo que aparece ahí, que mira hacia adentro, la capacidad, lo que llamamos la introspección, la capacidad de imaginar, la capacidad de observar nuestros propios pensamientos. Nosotros somos capaces de inspeccionar nuestros propios sentimientos y pensamientos, de observarlos en la introspección. Que su mente fuera como la nuestra. Y por otro lado, ¿es el pensamiento mágico en sí mismo algo tan maravilloso que es imposible imaginar que hubiera una especie humana que no lo tuviera? ¿Qué hay de, digamos, increíble en nuestra capacidad de producir mitos? Está muy bien y nos entretiene. Y es una fuerza que ha generado sentimientos y conflictos, claro, y el arte, y mucha belleza, y mucha literatura, y mucha ficción, y lo que nos hace humanos, y lo que nos motiva. Pero se podría también vivir sin pensamiento mágico, ¿no? Es posible que los neandertales fueran, como han dicho algunos autores, más intuitivos, más prácticos, si queréis, que se guiasen por la intuición, que se comunicaran, que fueran conscientes, pero es imprescindible o es inevitable que una mente o un cerebro que aumenta su capacidad acabe por crear mundos imaginarios, mundos inexistentes, mundos virtuales, mundos que realmente no existen, mundos que no tienen más realidad que la de nuestras cabezas. Lo que se llama ficciones compartidas, ¿no? La capacidad de crear mitos. ¿Es eso en sí mismo algo inevitable? Podemos imaginar una mente sin esa capacidad mitopoética, sin esa capacidad de producir los mitos que nuestra mente continuamente produce y consume, ¿no? Podría haber una especie que no fuera artista, pero tampoco fuera fanática. Podría haber una especie que no tuviese bandera, por ejemplo. Podría haber una especie que no viera seres sobrenaturales donde realmente no están. Seres sobrenaturales que no existen en realidad.
¿Es eso una aberración? Podría ser que los neandertales fueran humanos, pero de otra manera, tuviesen una mente consciente, pero no como la nuestra. No es más estimulante discutir acerca de la posibilidad de otras mentes humanas, diferentes de las nuestras. No es demasiado aburrido pensar que solo puede haber una mente humana, la nuestra, y que las demás evoluciones tendrían que producir necesariamente algo como nosotros. ¿Por qué no admitir que pudiesen ser distintos? Aquí y en otro planeta. Producir mentes diferentes, mejores o peores, según se mire, en todo caso, distintas. Pues esa es una posibilidad con la que tenemos que convivir y discutir. Y para terminar, mi recomendación de que visitéis el Museo de la Evolución Humana, ya que estamos aquí en este museo. Son dos museos, yo creo que hermanos, ¿no? Dos grandes museos, uno antiguo, otro que es un niño de 8 años, pero todavía es un niño de 8 años, pero al que, bueno, pues ya le van saliendo los dientes. Y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Luis, por las perspectivas tan interesantes de debates que has abierto en tu exposición. Y si te parece, vamos a abrir un pequeño tiempo para preguntas, abusando de tu amabilidad. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna cuestión, ahora es el momento. Sí, claro que sí. O sea, termina finalmente por producirse el aislamiento genético. Hay 2 especies de chimpancés y no se sabe cuántas especies hay de gorilas, pero no porque no hayamos mandado suficientes exploradores. No es un problema de... Están hasta secuenciados sus genomas. Es un problema filosófico, que no somos capaces de ponernos de acuerdo en qué es una especie. La culpa no la tienen los gorilas. Me refiero a que los gorilas, por ejemplo, no intercambian genes con los chimpancés. Hay un aislamiento genético completo. Se llega a un momento en el que ya el intercambio de genes es imposible del todo. Pero entre las diferentes especies de gorilas, o subespecies, según autores, todavía se producen algunos intercambios de genes. Digamos que es el paso anterior al aislamiento completo. Y sucede que es muy frecuente el que se dé esta situación. Un conjunto de especies que a todos los efectos funcionan como poblaciones distintas, que intercambian muy pocos genes y que tienen historias evolutivas diferentes, aunque conserven todavía la capacidad de intercambiar genes y de cuando en cuando se produzca. Pero en realidad eso tiene muy poca viabilidad. Voy a poner el ejemplo del lobo y del coyote. Sabemos que donde se solapan las áreas de distribución en América de lobos y coyotes se producen híbridos. Pero esos híbridos tienen muy poco futuro, porque los coyotes y los lobos son animales sociales, unos y otros, y su etología, sus pautas de comportamiento no son adecuadas. Son individuos inadaptados
porque sus programaciones de conducta no encajan ni en la de los coyotes ni en la de los lobos. Es decir, ser híbrido no es una buena cosa. Ser híbrido no es lo mejor que te puede pasar, porque no encajas en una especie social. Ser híbrido es casi lo peor que te puede pasar, porque no encajas en un sitio ni en otro. Eso hace que estos intercambios de genes sean esporádicos, aislados, raros y poco frecuentes y al final intrascendentes para la existencia de la especie. Los neandertales ya no están aquí, han desaparecido, aunque nosotros tengamos un porcentaje minúsculo de genes. Por eso creo que esta idea de que como tenemos un 2% de genes neandertales, ya somos la misma especie, sobre todo me produce un gran aburrimiento, porque excluye la posibilidad de que imaginemos otras mentes, otras mentalidades. Yo, al contrario, lo que siempre intento con los libros y con mis charlas es estimular la creatividad de la gente. Podemos imaginar otras mentes y podemos hacer un repaso de la ciencia ficción. Por ejemplo, Mr. Spock. Mr. Spock no es un buen ejemplo, porque Mr. Spock es una máquina. Luego resulta que no, porque como tiene genes de Sapiens, pues al final termina teniendo un corazoncito. Pero Mr. Spock es una máquina. Se comporta como una máquina que tuviese un software. Es completamente previsible su comportamiento. No me refiero a eso. Me refiero a que es muy aburrido y muy estéril pensar que, y por otro lado, bastante arrogante, pensar que solo se puede ser humano al modo nuestro. Porque excluir la posibilidad de que después de 500.000 años los neandertales desarrollaran otra forma de ser humanos, distinta. Como a todos los efectos, los neandertales son extraterrestres. Han vivido en otro planeta, han evolucionado en otro planeta. Entonces yo prefiero jugar con la idea y especular con otras posibles mentes humanas. Claro, por supuesto conocemos la nuestra, con todo lo que tiene de fanática, de intolerante y a veces de solidaria y de heroica, esa mezcla que somos nosotros, ¿no? Pero seguro que puede haber otras formas de ser humano. Igual que hay muchos tipos de delfines y muchos tipos de murciélagos, también quiero creer que puede haber muchos tipos de humanos que nos cuesta trabajo imaginar, pero me sorprendería que un neandertal, con los neandertales ocurre que o son iguales que nosotros o son como nosotros, pero en inferior, que es lo más frecuente. Un neandertal es como un sapiens, pero más tonto. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué no distinto? Su cerebro que ha crecido de forma distinta de la nuestra, ¿por qué no podría haber producido otras mentes distintas? Eso me parece, como mínimo, más interesante, más entretenido. Y nos lleva a otras especulaciones, igual de interesantes, del estilo de cómo puede ser la mente de un extraterrestre. ¿Cómo podría haber sido nuestra mente? ¿Podríamos haber sido distintos? Es decir, me parece mucho más fértil imaginar escenarios posibles de este tipo que no están en contradicción, que decir que porque tenemos un 2% de genes neandertales, pues ya los neandertales son o como nosotros, pero en tonto, ¿no? Y por último, Darwin utilizaba siempre el ejemplo de la lingüística, porque la evolución de las lenguas es muy parecida a la evolución biológica, ¿no? Entonces, recurriendo al símil de las lenguas, nosotros, los que estamos aquí, utilizamos palabras de origen árabe. Alcalde, sin ir más lejos, que hemos elegido hace poco, ¿no? Alcalde. Eso viene de al-Qadi, es el Qadi. ¿Eso quiere decir que hablamos árabe? No, hablamos una lengua romance derivada del latín, que ha incorporado y absorbido algunas palabras de otra lengua, pero hablamos latín, latín modificado. Bueno, pues algo muy parecido, utilizando el símil de Darwin, se podría aplicar a los neandertales, el que tengamos alguna palabra en nuestro texto genético
de origen neandertal no nos convierte en neandertales o en una fusión. Hola, buenas. Vale, yo quería preguntar, cuando dice ese 3% de genes que podemos compartir con los neandertales, ¿se refiere a genes como tal o secuencias genéticas de las cuales parte o es codificable o no? O cómo? Y otra cosa también, ¿cómo está actualmente la descripción de lo que es especie hoy en día? Porque, por lo que veo, no han llegado todavía a ningún consenso. Bueno, como no baje Dios y lo diga, o sea, que eso es una cosa que yo les digo a mis alumnos. Mis alumnos dicen, bueno, entonces ¿una especie qué es? Y yo digo, bueno, pues o aparece alguien y nos lo dice o tendremos que ponernos de acuerdo entre nosotros. Nadie va a venir a resolverlo. Obviamente, tendremos que hablar y ponernos de acuerdo. Pero es que la biología, la educación, la mente humana y la educación española es muy platónica. Es decir, que creemos en las esencias, las ideas puras. Una especie tiene que ser algo perfectamente definible. La biología no es así. La biología todo es confuso. Todo es gradual, todo son transiciones. El que busque en biología certezas es que no sabe lo que es la biología. Entonces, en biología todos son transiciones. Entonces, es muy difícil contestar con rotundidad a una pregunta que se refiere a cualquier hecho biológico, porque en todo hay matices, porque la biología es variación, pero la biología es orgánica, porque la biología es adaptación, cambio continuo. Entonces, la idea de especie es... mucha gente da la impresión de que piensan que los animales no podrían existir si no fuera por los zoólogos. Los animales existían antes que los zoólogos y pueden vivir tranquilamente sin zoólogos. Los animales no están preocupados por el problema de la especie. Entonces, pensemos, todo el mundo, por ejemplo, aquí aceptaría que un oso blanco y el oso negro americano, por ejemplo, ¿son especies distintas? Yo creo que sí. Pues intercambian genes. Pocos, pero intercambian. Es decir, para que se produzca el aislamiento genético integral, es que ya tiene que pasar muchos millones de años. Muchos millones de años. Entonces, no es lo normal, en la biología, lo normal es que dentro de lo que llamamos géneros, las especies del mismo género son radiaciones. Así es como funciona la evolución. Aparece un diseño biológico nuevo y ese diseño biológico nuevo pues, se diversifica. Son variantes del mismo diseño que ocupan nichos parecidos y que están muy cerca unos de otros. Y entonces, pues, al principio son subespecies, luego pues dejan de intercambiar genes y ya los llamamos especies. Pero no puedo contestar a la pregunta platónica, porque no existe la idea, la esencia de especie en el mundo de Platón. Existe la vida, y existen los individuos, y existen los genes, y esa es la realidad. Y las especies las creamos los biólogos y los paleontólogos para identificar, pero los animales no tienen esa preocupación. Entonces, en resumidas cuentas, para contestar a tu pregunta, en el mundo viviente, Meir es el que dijo, para que algo sea una especie, tiene que estar aislado genéticamente de cualquier otra población. Imposible intercambiar genes. Lo del mulo, el asno y el caballo. O sea, no pueden producir descendencia fértil. Y todo el mundo, año 1942, Meir, definición de especie biológica. Todo el mundo se agarra a eso. Pero algunos hemos leído. Y después de eso, Meir, que era una gran figura de la biología, empezó a ver que lo frecuente, lo normal, era un intercambio limitado de genes. Y dijo, bueno, con respecto, dijo en el año 1996, con respecto a lo que dije en el año 1942, no hay que ser tan estrictos, porque entonces me quedo sin ninguna especie. O sea, no queda ni una especie. Entonces vamos a ser un poco más tolerantes, vamos a abrir la mano.
Entonces, llamaré especie a una población que intercambia pocos genes con otras, una fracción pequeña y que no se fusiona con la otra. Puede absorber algún gen de vez en cuando, pero es una anécdota. Y en eso estamos. Los genes y... Perdón. La que le he preguntado, lo del 3% de genes, no son genes como Un poco de tal, ¿no? todo. Un poco es el ADN, para empezar. Es más o menos el 3%. Esa es una pregunta que yo también les hago a los que se dedican a la paleogenética, que no es mi especialidad directa, ¿no? Pero es un poco 3% en genes y más o menos también en ADN, incluyendo todo el ADN, el ADN chatarra, el que codifica. Es un poco torno a 2, varía, ¿no? Varía. En genes que tanto los que se expresan como en general en todo el ADN, pues más o menos es de ese orden. Vale, gracias. Hola, buenas tardes. Me ha parecido leer en algún sitio que también tenemos genes o en el mundo todavía quedan genes de denisovanos. No sé si podría comentar algo. Sí, seguro, eso seguro. Hay, pues, vamos a ver, es que cuando el Homo sapiens salió de África, Eurasia estaba llena de gente. Llena de gente en las densidades de población con estas economías, ¿no? Pero en Europa estaban los neandertales y solo los neandertales. En Europa, por lo que sabemos, no había nada más que neandertales, por lo que sabemos. En Asia Central también. Todos los países que acaban en tan, todos neandertales. Y en Oriente y en el suroeste de Asia, Oriente Próximo. Eso incluye Irak, incluye Siria, Israel, Palestina, todo eso. También son territorio neandertal. Y luego en Extremo Oriente, bueno, en Siberia, en los montes Altai, y seguramente más allá, hacia el Extremo Oriente y hacia abajo, hacia el sudeste asiático, más cosas. Los denisovanos, que los conocemos solo por el ADN, no conocemos la anatomía, y hasta puede que quedasen algunos Homo erectus, en Java, en algún sitio. Iremos viendo poco a poco lo que pasó. Pero en esencia, aunque hemos ido incorporando genes de esas poblaciones, por ejemplo, los papuas de Nueva Guinea y los australianos del norte tienen genes neandertales y denisovanos, y en esas dos regiones, Nueva Guinea y Australia, nunca hubo humanos, o sea, ni denisovanos. Son genes incorporados por sus antepasados cuando salieron de África y en el camino hacia Australia. O sea que hay más incorporaciones. Pero para un biólogo esto es lo normal. El mensaje de esta conferencia es que mi aproximación a la evolución humana es la de un paleontólogo. O sea que yo no considero, en principio, salvo que se demuestre lo contrario, que la evolución humana se rija por leyes distintas o tenga una naturaleza diferente. O sea, yo investigo la evolución humana como lo haría con la de los osos, como estudiaría la evolución de los bisontes, o sea, como la investigaría un paleontólogo, para entendernos. Solamente aquellos que estudian el caso humano como un caso independiente, separado, que se rige por sus propias leyes y que no tiene nada que aprender de las demás especies, se plantea estos problemas esencialistas y neoplatónicos, ¿no? Los que conocemos la biología no nos sorprendemos de que tengamos un 2%. Los osos que están ahora mismo en Somiedo tienen un 2% de osos de las cavernas. Pero es que eso es lo normal. Entonces, nuestro caso en eso no es normal. En otras palabras, toda mi carrera ha consistido en estudiar la evolución humana como si fuera normal. Y no como si fuera un caso especial por nuestra naturaleza divina que hace que
En otras palabras, yo estudio la evolución humana como si nosotros fuéramos especies biológicas, aunque parece que a mucha gente le cuesta trabajo aceptarlo. Bueno, metemos una pregunta más y... Las emociones son lo que nos hacen humanos, y si ha habido muchos tipos de mentes humanas, ¿cabe pensar que hay emociones humanas que nosotros no hemos sentido, no podremos sentir, o incluso maneras de expresar emociones que conocemos como el amor? Es decir, amar como amaría un neandertal que no podemos ni imaginar ni llegar a conocer jamás. Pues es posible. O la vergüenza. Por ejemplo, nosotros tenemos vergüenza. Somos la única especie que tiene vergüenza, que yo sepa. Quiero decir que ese es un sentimiento que es muy característico nuestro. Pero efectivamente así es como tendría que ser, o así es como, con toda seguridad, así es como ha sido, porque nuestros antepasados seguro que no eran como nosotros. Olvídate de los neandertales, vamos al Homo erectus. El Homo erectus obviamente no era como el Homo sapiens, sería distinto, su mentalidad sería distinta, ¿no? O sea que dentro de nuestra misma línea ha habido cambio. Y eso es lo que tiene gracia, ¿no? Eso es lo simpático, eso es lo interesante. En general, con las ciencias históricas, lo que sucede es que lo que de verdad nos interesa es el presente, siempre. Lo que pasa es que para entender el presente echamos la vista atrás. O sea, en la evolución humana, ¿qué nos interesa? La especie humana actual, nosotros. Pero para entendernos a nosotros mismos, como somos un producto de la historia, estudiamos la historia, pero los que nos interesamos somos nosotros, ¿no? Entonces empezamos a pensar en nuestras emociones y empezamos a distinguir qué son emociones. Empezamos a preguntarnos qué es emoción. Y empezamos a distinguir, por ejemplo, y eso nos lleva a otros territorios y otros jardines. Por ejemplo, hay una cosa que se llama la sentiencia, el sentir dolor. Muchos animales, creemos, sienten dolor. Dolor o calor o frío, sienten. Eso que se llama la sentiencia, bueno, es una sensación, vamos a decirlo así, que se genera en el cerebro. Las máquinas no la tienen, los ordenadores no sienten. Yo siempre digo que mi móvil, cuando se queda sin batería, no siente hambre. Aunque me pone un mensaje, me estoy quedando sin batería, pero no siente nada. Ese es el primer nivel, sensibilidad. El siguiente nivel sería emotividad. Además de las sensaciones, tienes emociones. Estás triste, estás contento. Ahí estás. Tienes dolor, estoy deprimido. Es otra forma, ¿no? Se está. Con respecto a las emociones y sentimientos, uno está deprimido. Entonces, una cosa es sentirse y una cosa es sentir y otra es sentirse. Yo siento el frío y me siento triste. Es decir, que experimento una cosa subjetiva, una vivencia que llamamos emoción. Bien, ¿qué especies tienen eso? Y la cosa no carece de importancia, porque de eso dependerá nuestras relaciones con los animales. Hay una declaración en Cambridge, se hizo una declaración en la que una serie de neurocientíficos hicieron esta declaración que decía que al menos existen las bases neuronales, histológicas, y las bases fisiológicas, como para pensar que todos los mamíferos tenemos en el cerebro una cosa que se llama neocórtex, que es donde ocurre todo esto. Que todos los mamíferos, al menos todos los mamíferos, seguramente todas las aves, y quizá otros vertebrados, al menos, y tal vez algunos invertebrados, tengan consciencia, en el sentido de sentiencia y sentimientos. Y eso nos crea un debate acerca de nuestras relaciones con los animales, porque ahora pensamos que pueden tener sensaciones, dolor, frío, calor, y sentimientos, ira, tristeza, depresión, sufrimiento. Y luego hay un último nivel
que es autoconsciencia, que es la introspección, que es la capacidad de examinar tus propios sentimientos o emociones y tus propias sensaciones. O sea que son 3 niveles. Sensibilidad, es decir, sentirse, emotividad, y finalmente, digamos, autoconsciencia, introspección, que es inspección, la capacidad de inspeccionar lo que sentimos. Muchos animales deben de tener sensibilidad y emotividad. En principio, todos los mamíferos que tienen neocórtex, en principio, todos los animales que tienen neocorteza. Y autoconsciencia, seguramente en los mamíferos sociales. Candidatos son delfines, chimpancés, orangutanes, bueno, gorilas y elefantes. Y sobre todo humanos. Bien, eso es un poco el mundo en el que hay que empezar a delimitar unas cosas y otras. Por supuesto, los neandertales y los australopitecos mucho antes tenían sensibilidad, o sea, sentiencia, para entendernos, y desde luego emociones y sentimientos, o sea, consciencia, ese nivel, y ya autoconsciencia, eso es seguramente a partir de Homo podríamos especular con eso. Por ahí anda la cosa. Pero, como puedes ver, todas estas reflexiones no son ociosas. Es decir, esto nos lleva, no es un mero entretenimiento, esto nos lleva a plantearnos los grandes temas del ser humano, de la filosofía. Lo que intento decir es que la ciencia es humanidades, en resumidas cuentas. Que cuando hacemos ciencia hacemos humanidades, porque todo esto nos lleva a los problemas de las humanidades. Y esa es su grandeza y su belleza. Si no, sería anatomía ósea. Solo anatomía ósea. Es algo más. Pues muchas gracias, Juan Luis, por esta exposición. Yo pienso que nos has abierto perspectivas muy sugerentes acerca de cómo podemos aproximarnos a esas otras humanidades, a otras posibles mentes. Y bueno, también hemos comprobado que tu vocación de profesor es evidente también. Siempre ahí dando clase. Gracias. Gracias a todos.